negocio, actuales y futuras, y luego se pasa a la parte de casos de uso. Estos casos de uso son casos de uso de la transformación digital, y voy a poner un ejemplo otra vez. Consultoría en transformación digital. Bueno, esto no es un caso de uso, ¿verdad? ¿Sí queda claro, Andrea? Ya no estoy en el gráfico, Sí, ¿verdad? Estoy en la sí, parte sí. donde usted pone unos bullets y Ujú. todos esos bullets están dentro de la sección que se dice casos de uso del negocio. Se mencionan varios, pero me llamó mucho la atención, consultoría en transformación digital. ¿Cómo lo ve usted como caso de uso esto, Andrea? Porque esta empresa, me imagino Es más que como que dar soluciones más tecnológicas a las empresas. pero esta empresa es una empresa de tecnología, entonces Sí, es una consultoría de software. sí. Qué tipo de consultoría en transformación digital va a dar? Porque en realidad la transformación digital, la aplicación de la transformación digital en una empresa de consultoría no es implementar proyectos de transformación digital, ¿verdad? Estamos hablando de que yo quiero en mi empresa es de tecnología. Si yo quiero aplicar transformación digital, pues un ejemplo de transformación digital aplicándolo a mí mismo, yo como dueño de la empresa, pues sería, por ejemplo, todo el proceso de entrenamiento, ¿verdad? El proceso de entrenamiento en cualquier empresa de consultoría es importantísimo. Transferencia de conocimiento y entrenamiento, pues digamos, la sangre que hace que las empresas de consultoría puedan funcionar para replicar mejores prácticas y con ello poder llevar al cliente final los servicios de consultoría, ¿verdad? Pero usted me habla de asesoramiento a empresas, pero pues en realidad eso no es un, digamos, un caso de uso de transformación digital. Espero, Andrea, y dígame por favor con toda honestidad si está sirviendo esta plática para sobre todo que usted pueda sacarle un provecho, ¿verdad? Sí, sí, yo lo voy a modificar, sí, Muy bien. ya con estos puntos que tengo. Desarrollo de aplicaciones móviles, está bien, pero aplicaciones móviles ¿para qué? ¿De qué? ¿Verdad, Andrea? No sabemos de Es qué que no son, sé, ¿verdad? es que una consultoría, bueno, la consultoría en donde estoy, pues son proyectos y buscamos proyectos con clientes y nosotros no estamos, estamos buscando más de que sea en ese giro de aplicaciones móviles porque estamos con más ahorita, ha salido mucho más con empresas que ya tienen su sistema ya y Pero, buscan una pero, renovación. pero ¿qué tipo de aplicación móvil? Se trata de llevar una aplicación que Sí, está en un ah, ambiente, digamos, en un website y de llevarla a un ambiente de movilidad. ¿Es eso? sí, sí. Sí, pero eso no es transformación. Sí, porque el llevar un sistema de un lado a otro es simplemente un proceso de upgrade, ¿verdad? De hecho, usted me lo acaba de decir. Estamos haciendo actualización del sistema para poderlo hacer más flexible y poder hacer uso de un habilitador digital que se llama movilidad. Eso está bien. Pero otra vez, ¿cuál es la intersección que estamos teniendo, Andrea? La movilidad como habilitador digital, ¿en qué aspecto de analítica avanzada está haciendo uso para convertirlo en una transformación digital? Porque si no, solamente va a ser digitalización, nada más. Estamos haciendo upgrade del sistema para digamos, ambientes de movilidad, nada más. No, y eso se queda corto en un tema de transformación digital. Ahora, qué bueno que me esté dando el ejemplo de una empresa que es donde usted trabaja. Fíjese, a lo mejor
es claro que el alcance de la empresa en la cual usted trabaja y en la cual pone el ejemplo pues a lo mejor el alcance es desarrollo de aplicaciones móviles, pero no necesariamente a lo mejor han tenido la necesidad con un cliente o ustedes como empresa, la capacidad como proveedores para una aplicación específica de transformación digital. Muy bien. Bueno, me llamó la atención eso porque, fíjese, ahí todavía son menos específicos los ejemplos que da. Son un poco más acertados ya cuando me voy a la tabla de casos de uso, a la que ya mencionamos antes. Ahí algunos, le explicaba hace rato, algunos sí, otros no. Pero bueno, me llamó la atención, ¿verdad? Porque entre una sección del trabajo y otro, como que hay una diferencia. Muy bien, bueno, pues son las 7 ya, doctora. No sé, tú danos guía, dinos qué sería ahora el siguiente paso, doctora Madrigal. Creo que estás en mute. Perdón, aquí ya les volví a marcar a todos a ver si se conectan. Yo creo que vamos a darles unos minutitos a ver si se conectan y si no iniciamos clase, ahora sí como si fuera podcast. Muy bien, de acuerdo. Después, ya está, ya inicié la grabación hace ratito. Sí, me di cuenta. La recomendación de Andrea la va a tener ahí grabada. Muy bien. Entonces, Muchas gracias, Andrea, y ojalá y que pueda ser de utilidad todo esta feedback que le estamos dando. Sí, gracias. Muy bien. Ahí está conectándose Pablo también. sí, ahorita ya están Andrea y Pablo.
¿Qué nos dices, doctor? Sí, doctor, justo 5 minutos iniciamos. Muy bien. Entonces, si me permiten, voy a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Díganme, en cuanto ya estén viendo mi pantalla, voy a compartirla. ¿Están viendo ahí ya un PowerPoint? Sí, doctor. Muy bien, bueno. Esta unidad, nuestra tercera unidad, pues tiene que ya ver con el tema que tiene que ver con el gap análisis y el tema muy específico en relación a lo que es el beneficio contra el esfuerzo, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar en un momento más. De hecho, va a ser los entregables para lo que es esta tercera unidad. Me gustaría empezar con algo que me parece que debe ser útil para redondear lo que ya entregaron de la segunda unidad y posicionarlos de manera mucho más enfocada hacia lo que es la entrega, los entregables de la tercera unidad, y es los ejemplos de los casos de uso, ¿verdad? Y aquí estoy poniendo diferentes modelos y casos de uso de transformación digital. Cada uno de ellos, si se fijan, pues digamos, la empresa y la aplicación de ciencia de datos, de analítica avanzada, en un proceso en el cual el negocio transformó su forma de operar, ¿verdad? Y bueno, creo que el primero que aparece en la lista aquí, Moneyball, pues bueno, hasta han hecho libros y películas en relación a este caso de uso, que es precisamente en las ligas mayores de béisbol, ¿verdad? El caso de Twitter, Netflix, eHarmony y muchos otros, ¿verdad? Aquí, esta lista me gusta presentarla porque esto nos abre ciertamente el entendimiento de qué se espera en un caso de uso de transformación digital, ¿verdad? Y bueno, y aquí se ve precisamente ya más en detalle el caso de Uber. Y en el caso de Uber, si se fijan, no es solamente un tipo de analítica, no es solamente un solo tipo de habilitador digital. Aquí podemos ver inclusive temas multigénero, ¿verdad? Estoy aplicando al mismo tiempo temas de IoT con temas de blockchain, ¿verdad? Y de movilidad, que ahorita hace rato también platicábamos, con temas de analítica, que es lo que permite precisamente el hacer un targeting específico al momento de generar el precio, la tarifa sobre la cual se va a ofrecer el servicio. Decía hace rato, pues, el caso de Moneyball aquí vuelve a aparecer y no hay duda que precisamente este caso hace ya algunos años, pues fue muy enigmático, muy interesante porque precisamente dio a conocer la situación en la cual no necesariamente el desempeño de una empresa pues tiene que ver ya sea con la tecnología más cara y más nueva, así también no con los mejores, necesariamente con los mejores jugadores de béisbol en la nómina. Entonces, en realidad, tiene que ver con entender cuáles son los drivers del negocio. En el caso particular de Moneyball, pues lo que importa a saber es cuáles son las estadísticas, las métricas que permiten identificar a jugadores que están precisamente generando hits y puntos, ¿verdad? Oportunidades y probabilidades de anotar una carrera, ¿verdad? Que es lo que hace que al momento de elegir a los jugadores, pues se tenga una forma mucho más dirigida al momento de seleccionarlos, ¿verdad? Y eso es analítica, precisamente la aplicación de ciencia de datos en un caso de transformación digital específico. Y hay formas de categorizar los casos de uso. En este caso lo estoy haciendo por industria, ¿verdad? Y es una forma de hacerlo, no es la única. Me gusta ponerlo como un ejemplo. Voy a ir avanzando con otras diferentes formas de categorizar los casos de uso, pero si se fijan en cada uno de ellos aparece de una manera muy específica el nombre del caso de uso sin tener que hablar, fíjense, ni del habilitador digital con el cual voy tecnológicamente a habilitarlo, ni tampoco
de la analítica de ciencia de datos que voy a utilizar. En realidad, ninguna de las dos cosas aparecen. No quiere decir que no fuesen útiles incluirlas. Claro, importa explicarlo, importa determinar cuáles son los beneficios, así como se pidió en la unidad 1 incluir el caso de uso junto con sus resultados esperados, pero lo que quiero decir es de que al momento de nombrar los casos de uso, pues la forma de nombrar esos casos de uso son con aspectos muy concretos, ¿verdad? No son, digamos, un caso de transformación digital, un ejemplo, pues no es, digamos, aplicar consultoría al momento del desarrollo de aplicaciones móviles. Eso no es un caso de uso. Sin embargo, cuando ya lo estoy haciendo, digamos, y lo estoy haciendo, por ejemplo, para hacer segmentación de mercado, ahí ya estamos hablando de un caso de uso. Entonces, bueno, esa sería la forma de hacer la diferenciación entre un caso y otro. Fíjate, aquí tenemos otro caso también, un ejemplo, Pablo, el tema de los impuestos, ¿verdad? El poder hacer análisis para evaluar la probabilidad de que un consumidor o un cliente o una entidad esté haciendo evasión fiscal, eso es un proceso de transformación digital, es un caso de uso de transformación digital porque estamos precisamente habilitando tecnología y ciencia de datos para poder analizar y evaluar la forma en la cual podemos cumplir y poder tener mejor desempeño en temas de compliance, ¿verdad? Ese es un ejemplo de la parte que tiene que ver con evasión de impuestos. Voy a saltar algunas filminas que me parecen no son necesarias. Esta en lo particular, en realidad lo único que busca es mostrar el tamaño económico en trillones de dólares que hay de casos de transformación digital y analítica avanzada ya de manera específica en cierto tipo de áreas del negocio. Se fijan, todas las que tienen que ver del lado izquierdo con el azul más oscuro, pues están enfocadas en temas de experiencia del cliente, retención del cliente, adquisición de clientes, el tema de CRM y el manejo del canal, que es donde más actividad y más valor existe al momento de generar market shares en el negocio, ¿verdad? Entonces, esta es una, digamos, una representación gráfica de la cantidad de dinero que hay en este tipo de industrias, ¿no? Y luego, ya cuando nos vamos a lo que es aplicaciones, de casos de uso por área funcional, pues podemos verlas reflejadas en temas de cadena de suministro. Aquí vienen algunas de ellas. Voy a pasar esta parte. ¿Cuál podría ser el interés que hay de aplicar transformación digital en un tema de cadena de suministro? Sabiendo que la mayor parte de los casos de uso para cadena de suministro tienen que ver con optimización del proceso, ¿verdad? Ya sea en transporte, manufactura, almacenes, etcétera. Pero lo que en esta filmina queremos reflejar es la dificultad que hay de lograr esta optimización cuando sabemos que existen variabilidades tanto en la capacidad para poder de forma efectiva dar solución a un proceso de cadena de suministro, y también la parte estocástica, la parte de variabilidad que existe en la demanda. Entonces, este doble componente de variabilidad es lo que hace que sea relevante la transformación, la aplicación de transformación digital en temas de cadena de suministro, porque en realidad optimización de procesos en transporte, manufactura, pues tienen ya muchas décadas, muchos años que se han venido aplicando, y sin embargo uno preguntaría, bueno, ¿y qué es lo nuevo en estos últimos 10, 15 años en temas de transformación digital para cadena de suministro? Bueno, pues precisamente el manejo de la variabilidad del proceso. Ahí es donde está la parte fundamental y nueva. Y aquí se ve reflejado precisamente para un proceso muy sencillo que tiene que ver con la calidad, ¿verdad? Y es que la calidad en realidad pues es la calidad final de un proceso o de un servicio, pues tiene que ver con la multiplicación y la interacción de muchos elementos que van desde la capacidad nominal de una máquina, la disponibilidad de materias primas
y el performance que tiene que ver de las personas que ejecutan, los operarios que ejecutan un proceso. Cada uno de estos elementos que acabo de mencionar, pues tienen variabilidades de proceso diferentes. Y entonces, la calidad o el performance de un producto final o servicio final, pues es, digamos, la coyuntura de los tres al mismo tiempo sumados, multiplicados. Y eso es lo que hace, digamos, relevante e interesante la aplicación de ciencia de datos y de transformación digital en los procesos de cadena de suministro, ¿verdad? Muy bien. Aquí se ve otro caso más, que es el tema del mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo es un caso bien representativo de lo que es la aplicación de transformación digital a través de determinar cuáles son históricamente los patrones que hay en temas de reposición de partes, en temas de fallas de equipos y de componentes que me permitan a mí predecir a tiempo, identificar a tiempo, anticipar con oportunidad cuáles son los tiempos en los cuales yo debo hacer un paro de equipo precisamente para hacer mantenimiento. El mantenimiento preventivo, a diferencia del predictivo, pues el preventivo, lo único que te dice, y eso históricamente ha sido la verdad, es el proveedor, de acuerdo al desempeño histórico y a sus registros, te dice cada cuándo debes hacer un paro de mantenimiento. Pero en realidad es muy subjetivo, no tiene una base científica, es solamente la recomendación del proveedor. En cambio, aplicando modelos de predicción, modelos de machine learning, podemos llegar a estrategias de mantenimiento mucho más, digamos, acertadas, mucho más eficientes y con ellos evitar precisamente el que tengamos paros en la planta y con ello contribuir a la optimización de procesos, ¿verdad? Ese es otro ejemplo más de cómo podemos aplicar este tipo de, digamos, de casos de uso de transformación digital en cadena de suministro y en manufactura. Muy bien. ¿Qué otros ejemplos hay? Bueno, pues en la parte comercial, aquí aparecen varios. En este aspecto, bueno, pues no hay duda que la parte de promociones y precios, pues es lo que por mucho representa la mayor cantidad de oportunidad en trillones de dólares. Todo lo que es la planeación del marketing, el tema de las promociones y descuentos, los markdowns, y todo lo que conlleva el cómo poder influenciar para que los clientes hagan cross-selling y upselling, logrando ampliar la cartera y la canasta de compra, pues todo eso contribuye precisamente a mejorar, no particularmente la optimización del proceso, pero sí en la otra avenida que mencionábamos, la unidad 1, que es el engagement del cliente. ¿Cómo puedo yo tener mayor oportunidades de hacer negocio con los clientes, verdad? Y bueno, pues aquí vienen algunos muy sencillos, casos muy particulares y muy representativos de lo que tiene que ver con los casos de uso, adquisición de nuevos clientes, diferenciación de la competencia, nuevas fuentes de revenue, incrementar la lealtad del cliente y reducción de costos, ¿verdad? ¿De qué tipo de costos nos referimos aquí? No los costos de producción, por supuesto, sino los costos que tienen que ver con el manejo de la experiencia del cliente, ¿verdad? Porque estamos hablando de la parte comercial, ¿verdad? No estamos hablando ya de cadena de suministro. Y luego viene analítica de cliente, que ya son más específicos, o sea, no es lo mismo los casos de comercial a los casos de cliente. Estos están mucho más enfocados a lo que es la especificidad del cliente. Ya no estamos hablando de un canal, ya no estamos hablando de un mercado, estamos hablando de personas individuales sobre las cuales voy a aplicar patrones y analítica. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y esto de alguna forma está muy orientado a lo que son la forma en las cuales los clientes transitan y compran, ya sea en los ambientes físicos tradicionales, en los canales físicos tradicionales, pero también
en los canales virtuales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con e-commerce. Y bueno, ahorita aprovecho ahora para ver el tema de finanzas, como casos de uso en finanzas. Y no hay duda que en la parte de finanzas hay muchas aplicaciones. Si se fijan aquí, Pablo, una de ellas, pues que me parece muy interesante para el tema de lo que tú estabas proponiendo hace rato, es el tema de la predicción de perfiles, tanto de cuentas por pagar como de cuentas por cobrar, ¿verdad? ¿Cómo puedo perfilar yo cuando estamos hablando ya sea de business to business o business to customer, cuáles son aquellas empresas o aquellos clientes en los cuales tengo mayor probabilidad de llegar a impagos, ¿verdad? O temas en los cuales los clientes no pagan o inclusive a los proveedores pueden quedarme mal con el suministro de tiempos de entrega, ¿verdad? Entonces, la predicción de un estado de resultados para efectos de poder establecer mecanismos de acción preventivos. Y bueno, pues si queremos imaginarnos toda la cantidad de preguntas que podemos resolver a través de casos de uso de transformación digital, pues van desde temas de propensión al fraude, exposición de riesgo ante proveedores, el tema de los flujos de tesorería y flujos de capital de trabajo, que eso es muy importante, sobre todo cuando sabemos que hay un desbalance entre las entradas y salidas de efectivo. Unas ocurren en forma diaria, otras incluyen con flujos de tipo semanal, y ese desbalance puede generar una complejidad importante en la tesorería, y es precisamente por eso que estas preguntas y los casos de uso de finanzas, pues, son muy relevantes. Bueno, y podemos ahora hablar de los casos de usos de capital humano, ¿verdad? Y me gusta representarlos en 4 grandes rubros. El tema que tiene que ver con el reclutamiento, el performance, el engagement y la retención. Si se fijan, cada uno de estos 4 tiene a su vez ya casos de uso ya más específicos, ¿verdad? Pero estos 4, si se fijan, refleja de manera muy sencilla el ciclo de vida que tiene un empleado dentro de una empresa, ¿verdad? El ciclo, digamos, en el cual empieza con su reclutamiento, luego con todo lo que es entrenamiento y performance, que es una especie, digamos, de ciclo en el cual, dependiendo de las necesidades de entrenamiento, se va midiendo el performance y se va viendo el desempeño que tiene el empleado, el trabajador dentro de una organización. Y luego la motivación y digamos, el comportamiento y la oportunidad que tiene un empleado para poder trabajar y poder crecer dentro de una empresa, su capacidad de cambio, por ejemplo, para poder ser catalizador en momentos donde la empresa necesita hacer cambios. Y finalmente la retención. Sabemos que en temas de retención, pues ahorita la rotación que sufren muchas empresas, pues precisamente hace necesario prevenir cuáles son aquellos empleados en los cuales yo busco proactivamente retenerlos, ¿verdad? Y tener anticipación y visibilidad de esta necesidad, pero también de todos aquellos otros empleados en los cuales la empresa no tiene intención de retenerlos, tenerlo planeado, tenerlo de alguna forma definido, precisamente para poder evitar que haya una disrupción en el proceso por falta de, digamos, capital humano que permita mantener la operación de un negocio. O sea, en ambos casos, los que sí se buscan retener y los empleados que no, en ambos casos es necesario analizarlo y preverlo, ¿verdad? Muy bien. Y aquí vienen algunos ejemplos, pero me gusta mucho siempre representar 2. Uno que es todo lo que tiene que ver con análisis de sentimientos, que viene en la parte superior izquierda, y también el que viene en la parte de abajo, de la derecha, que es
todo el tema de los impactos y la capacidad de cambio que hay en un proceso de, digamos, de recursos humanos y cómo es que estos indicadores de recursos humanos conectan con los resultados del negocio. En otras palabras, los temas de ausentismo, los temas de empowerment, los temas de servicio al cliente, estos dos en particular son causales y estos causales tienen que ver mucho con el proceso de recursos humanos, ¿verdad? Cómo estos dos, que son métricas de recursos humanos, impactan en un proceso de negocio. Llámese lo que tiene que ver con servicio al cliente, que es un efecto, una variable de respuesta o de un resultado financiero como es el EBITDA. Y entonces aquí es lo que buscamos, la problemática y el beneficio que buscamos juntamente es cómo indicadores de recursos humanos impactan en un proceso de negocio. Y esta representación gráfica es una red en la cual cada uno de estos nodos representan ser o causales o efectos en un modelo de interacción, y entonces los arcos son los impactos o los efectos principales que hay de las causas hacia los efectos juntamente con las interacciones. Cuando vemos coeficientes positivos, estamos hablando de efectos positivos, y cuando vemos negativo significa lo contrario. Estamos hablando de que en la medida en la cual yo mejoro un valor, yo mejoro un indicador, tiene digamos, un impacto positivo o negativo en la variable de respuesta, ¿verdad? Y es conectar precisamente las variables de recursos humanos con las variables del negocio. Ese sería un ejemplo muy interesante de cómo aplicar transformación digital en recursos humanos. Muy bien. Y no solamente podemos visualizar los casos de uso, ya lo dijimos, por industria, sino también en función a saber si nos interesa más buscar predecir cosas o prescribir cosas. ¿Eh? Y a veces vamos a encontrar casos de uso donde es una combinación de las dos al mismo tiempo. Necesito predecir para establecer las relaciones causa y efecto, y sabiendo esas causas y efecto, ya puedo pasar a una prescripción. Hay casos de uso, soluciones de transformación digital, que es la intersección de estas dos situaciones, ¿verdad? Fíjense, ya hablamos de clasificaciones por industria, ya hablamos de casos de uso predictivos o casos de uso prescriptivos, y ahora también tenemos la forma de clasificarlos de acuerdo al, digamos, tipo de implementación o el tipo de decisiones sobre el cual voy a impactar. ¿Son del tipo operativo, son del tipo táctico o son más bien de estrategia, verdad? Y se fijan, cada uno de estos casos de uso, pues tienen que ver con la posibilidad de aplicar un proceso de transformación digital. Y en cada uno de estos tenemos la oportunidad de tener un impacto positivo en la empresa a diferente nivel. Generalmente los casos de uso que son más de estrategia, pues tienen que ver con decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con ubicación de instalaciones, ¿verdad? Segmentación de clientes para lo que es el diseño del omnichannel, ¿verdad? O inclusive, si me voy a la parte operativa, pues con cosas más específicas del día a día, como son targeting y recomendaciones de compra, ¿verdad? O el ejemplo del mantenimiento predictivo que veíamos hace rato. Son aspectos que van del día a día operacional a decisiones de más largo plazo. Es otra forma en la cual yo puedo analizar los casos de uso de transformación digital. Y bueno, ya con todo esto que acabo de mencionar, ahora sí, me gustaría entrar en detalle en lo que es la unidad número 3. Me gustaría aquí hacer una pausa breve nada más para saber si hay alguna duda que tengan ustedes. Ya vimos en este contenido casos de uso, y esos casos de uso a mí me gustaría que puedan ser de utilidad. Se vieron de diferente forma, se clasificaron de diferente manera, y con ello que ustedes tengan mucha mayor claridad, que fue parte de lo que buscamos en la retroalimentación tener con ustedes. Con algunos de ustedes lo logramos hacer, no con todos,
pero que me permití utilizar estos primeros 20, 30 minutos para terminar de redondear el entendimiento de qué es un caso de uso. Hace rato ya vimos algunos ejemplos. Bueno, entonces, si no hay dudas, quiero preguntar, ya ahora sí, dejaría el resto de la sesión para lo que es el contenido de la unidad 3. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Muy bien, ok. Voy a utilizar ahora este tiempo para lo que es la explicación de qué esperamos nosotros. Una vez que ya tenemos identificados los casos de uso, ya supimos, evaluamos cuáles son aquellos en los cuales la importancia actual contra futura pueden ser, digamos, alto, 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 bajo, bajo, alto, etcétera, bajo, bajo. Y con ello, entonces, ahora sí, prepararnos para contestar dos preguntas muy específicas. La primera es el tema del gap. O sea, ¿qué necesito yo evaluar en temas de necesidades y habilitadores, incluyendo, por supuesto, el tema de gente, para poder cubrir y estar preparado para diseñar, desarrollar e implementar esas soluciones, propuestas de transformación digital, esos casos de uso que ya nos planteamos originalmente? Y bueno, en ese gap análisis, yo aquí lo estoy clasificando en seis grandes, digamos, componentes. Los temas que tienen que ver con la transformación desde el punto de vista administrativo, ¿verdad? Temas que tienen que ver con la forma en la cual la organización y la administración están organizadas. Ahí aparece organización también, ya lo dije. El tema de datos, tenemos los datos para poder lograr la transformación, o no tenemos, digamos, la disponibilidad ni actual ni futura de tenerlos, ¿verdad? El tema del cliente, y ahí vienen varios ejemplos de elementos que pueden ser analizables desde el punto de vista del gap. La propuesta de valor y digamos, lo que tiene que ver con la operacionalización de las soluciones, ¿verdad? Que ya es donde la tecnología, digamos, pudiera estar más involucrada. Si se fijan bien, de todas estas seis secciones, la única que tiene que ver con tecnología, pues en realidad se pudiera evaluar que es la que toca los temas de datos, y algunos de los que tienen que ver con el tema de las operaciones, ¿verdad? Fuera de ahí, en realidad, la tecnología no participa mucho dentro de esta evaluación del gap, ¿verdad? ¿Qué buscamos con este gap análisis de hacer? Lo que buscamos es medir qué es lo que voy a lograr en términos de monetización, ¿y qué voy a lograr también en temas de hacer una transformación, una metamorfosis del negocio, ¿verdad? Desde luego, la intención de tener, digamos, cuantificado estos dos elementos, monetización y la metamorfosis del negocio, es para saber cuál es el nivel de madurez con el cual yo estoy ahorita haciendo mi evaluación de la empresa, de la organización, ¿verdad? Y con ello situarme en temas del gap análisis, ¿verdad? ¿Cuáles algunas de las razones por las cuales la transformación digital falla, ¿verdad? Si se fijan, de todas estas, otra vez, solamente hay una sola que habla de tecnología. Casualmente, la número 5 es la única que lo menciona. Todas las demás que aparecen aquí absolutamente no tienen que ver con tecnología. Tienen que ver más con los otros elementos que ya mencionábamos hace rato de las seis secciones, ¿verdad? Temas de organización, temas que tienen que ver con la forma en la cual la administración se fija los objetivos,
etcétera, ¿verdad? Temas de cultura, inclusive, ¿verdad? Y de talento, temas de gente, ¿verdad? Todo lo que es talento. Y bueno, aquí viene, digamos, de una manera mucho más cuantitativa, lo que se ha detectado a través de estudios, en donde se busca determinar, bueno, pues, cuál es la razón principal por la cual fallan los procesos de transformación digital. Y pues está muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es el que aparece en primer lugar? Es un tema de conocimiento. ¿Y qué tiene que ver, o sea, a qué se refieren con la falta de conocimiento? Pues en realidad es el conocimiento de cómo generar una intersección virtuosa entre la tecnología y el uso de los datos, aprovechando esa tecnología para generar cualquiera de las tres ventajas estratégicas de la transformación digital. Las tres que ya conocemos, ¿verdad? Que ya hemos mencionado, incluyendo la de generar nuevos modelos de negocio. Esa es la falta de conocimiento a la que aquí nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y bueno, ya vienen luego otras razones, ¿verdad? Hay la segunda que aparece ahí es el sentido de falta de urgencia, ¿verdad? Que no hay en muchas organizaciones el mindset que establece la necesidad de un cambio. En otras ocasiones es la excesiva complejidad, ¿verdad? Y hay muchas otras, pero me parece que estas que estamos aquí viendo en principio, pues son las que con mayor frecuencia ocurre. Y luego aparece de manera muy interesante digamos, estas respuestas o estos puntajes que aparecen en la izquierda vienen mapeados con referencia a diferentes industrias, ¿verdad? Y nos daremos cuenta que no en todas las industrias los retos de transformación digital son iguales, ¿verdad? Va a haber industrias por ejemplo, en lo que es en lo que es todo lo que es finanzas, servicios financieros, pues en realidad los riesgos de la transformación digital pues van en temas que no tienen que ver particularmente con temas de falta de entendimiento, según lo que aquí se alcanza a apreciar, sino tiene que ver con temas diferentes como lo que es sistemas de control o lo que es complejidad, ¿verdad? Aquí lo importante es darnos cuenta de que para cada uno de ustedes, compañeros, con industrias, empresas, organizaciones diferentes, no hay respuestas correctas o equivocadas de lo que es un gap análisis, porque en cada una de ustedes, en cada uno de sus análisis, podemos encontrar resultados completamente diferentes y dificultades diferentes. Dentro de este proceso, la forma en la cual ciencia de datos contribuye puede ser muy diferente también y tiene que ver otra vez con el caso de uso. A ver, casos de uso en donde ya estén ya las soluciones muy probadas, cosas que ya se han hecho en otras empresas. Inclusive se pueden tomar casos de uso de otras industrias para querer aplicarlo en una industria diferente, específica, y como ya está probado, lo que hago es más bien un enfoque de operacionalización, como el que está aquí visto en la derecha, ¿verdad? Lo que hago es tomar el ejemplo de otra industria, de un caso de éxito que ya funcionó en otra empresa y aplicarlo con digamos, un enfoque mucho más enfocado hacia lo que son los resultados esperados, ¿verdad? No tanto como sucede en la parte derecha, izquierda, quiero decir, en donde para casos de uso que son completamente nuevos, que nunca se han desarrollado, que son ideas que en realidad no tienen la experiencia de haberse encontrado en otros lados, pues ahí es mucho más, hay más riesgo, ciertamente, y requiere más un esfuerzo de innovación, está más enfocado en una innovación. Y definitivamente hay pros y contras, ¿verdad? En ambos casos, pero ¿de qué depende el que elijan un camino o el otro? Pues va a depender del caso de uso, definitivamente. Muy bien. Y bueno, fíjense, ahorita platicábamos con Andrea de lo que son, ¿cuál podría ser, digamos,
una transformación digital en una consultoría, ¿verdad? ¿Cuál es la transformación digital en una consultoría? Entonces, aquí lo que estamos mostrando en este caso, en esta filmina, son los servicios de una empresa de consultoría que pudiera estar buscando implementar casos de uso de transformación digital. Si se fijan, estos servicios no son casos de uso, son servicios. Esos servicios son servicios que generan casos de uso y con ello buscan hacer implementaciones de transformación digital en empresas, organizaciones que son clientes de la empresa de consultoría. Pero no son casos de uso, son servicios. Esa es la diferencia. No sé, Andrea, si nos está escuchando, pero quise esperar hasta esta ocasión aquí para precisamente mostrar la diferencia entre un caso de uso y un servicio. No es lo mismo. Muy bien. Entonces, visto eso, ¿qué se busca, digamos, al momento de hacer la valoración del gap análisis? Una de las cosas que se buscan cubrir es qué qué tanto talento hay de ciencia de datos en una organización. Y esta parte es una parte importante de lo que va a ser el gap análisis, ¿verdad? Yo les di un ejemplo donde venía, ya lo vimos en la filmina anterior, voy a regresarme tantito, 6 diferentes secciones, ¿verdad? Y no hay duda que cada una de ellas cubre una parte diferente de lo que es el espectro, pero lo que tiene que ver con analítica, ciencia de datos, que aparece en la parte de abajo ligeramente a la izquierda, pues es uno en donde, si se fijan bien, es de donde más gap existe entre lo que existe disponible, que está en rojo, con respecto a lo que se necesita, que está en azul o verde, no sé cómo lo estén viendo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ese gap que está ahí, pues es uno de los más grandes. Y es que precisamente la falta de talento en ciencia de datos es lo que en muchas organizaciones aparece ser como la principal necesidad, el principal gap. Ahora sí me regreso a esta filmina. Qué tiene que ver eso que acabo de mencionar en el gap análisis con esta filmina? Bueno, tiene que ver en el sentido de que una de los factores críticos de éxito de las soluciones de transformación digital es dos cosas. Voy a mencionar la primera aquí, que es enriquecer los modelos de analítica, no solamente con los datos y los modelos analíticos, sino también usando reglas de negocio. Entonces, esas reglas de negocio, si se fijan, no vienen de los datos. ¿De dónde vienen, compañeros? ¿Alguien me podría decir? No vienen de los datos, no vienen de los modelos. ¿De dónde vienen esas reglas de negocio? Pues precisamente vienen del expertise que hay en el diseño de los procesos y en la gente que lleva a cabo los procesos del negocio. Entonces, el poder, al momento de hacer la modelación analítica, poder dentro de los modelos, con los datos y junto con ese expertise que existe en las empresas, en los procesos, poder amalgamar ambas cosas, si se fijan, es lo que es, digamos, el best practice, la mejor práctica, ¿verdad? Si se fijan, lo pueden ver en la parte derecha. ¿Cuál es el valor que me dan la parte del uso de minería de datos, la parte de los modelos de analítica? Y luego, si a eso le añado el expertise humano, ya con las reglas del negocio, es donde logro llegar al el escenario ideal. Ideal en el sentido que es donde más provecho obtengo de la analítica junto con las reglas de negocio embebido, ¿verdad? Muy bien, ese es el primero de los elementos que quería mencionar. Y el segundo es todo lo que es ciencia de datos, todo lo que son modelos de ciencias de datos, pues en realidad ni siquiera es el entregable de un proceso de transformación digital. Y es por esa razón que siempre les he dicho que el objetivo en una clase como esta, en un seminario como este, no es que se hagan expertos en ciencia de datos, porque ese no es, ni siquiera es el final, ¿verdad?
Ustedes pueden verlo aquí representado de izquierda a derecha. Y empezamos con los datos, ¿verdad? Y son datos que pueden, como se alcanza a apreciar ahí, pudieran venir inclusive de habilitadores de IoT o de habilitadores tecnológicos, pero esos datos por sí solos no son suficientes, pasan a ser modelados con ciencia de datos, tampoco es suficiente, se generan analíticos y esos analíticos me llevan a procesos de decisión. Fíjense, mientras no tome decisiones para poder cambiar un proceso o mejorar un proceso, cualquiera de los tres de los que hablábamos en las estrategias de transformación digital, mientras no lo haga, mientras no tome decisiones, pues en realidad nada va a pasar, porque los modelos no van a generar decisiones, los modelos van a generar recomendaciones junto con los analíticos. Y entonces el proceso de decisión me lleva precisamente a generar ya un cambio, y ese cambio es precisamente el proceso, que es en el extremo derecho, ¿verdad? Entonces, en resumen, la idea es que todos estos modelos de analítica y ciencia de datos estén embebidos en los procesos del negocio. Esa es lo que hace, digamos, lo que estoy aquí buscando hacer énfasis con ustedes como segundo elemento, ¿verdad? Entonces ya dijimos dos, lo que es el embeber el expertise dentro de los modelos, y el segundo es embeber la ciencia de datos, todo lo que es la modelación de ciencia de datos en los procesos del negocio, en los procesos de decisión y eventualmente en los procesos ya operativos del negocio. Son dos elementos importantes que me ayudan a mitigar el riesgo del que hablábamos hace rato en el gap analysis. Muy bien. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto de transformación digital y aplicando ciencia de datos? Bueno, pues aquí vemos ese proceso, y en ese proceso, desde que se formula el problema, hay una preparación de datos, exploración de datos, etcétera. Si se fijan, todo esto tiene que ver únicamente con el modelo analítico, ¿verdad? No tiene que ver particularmente ya con lo que resta y cómo se va a embeber en un proceso de negocio. Pero aquí estoy haciendo doble clic de lo que es el aspecto del modelo analítico. Que si se fijan bien, esto que acabo de mencionar se parece mucho a lo que es una solución, a lo que sería un enfoque del método científico para poder resolver un problema, ¿verdad? Partimos del planteamiento de un problema, el conseguir datos, el generar hipótesis y luego ya desarrollar un modelo teórico que me ayude a resolver el problema, que en principio pues fue el origen de todo esto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, déjenme ahora hablarles en un proceso de implementación, de qué forma podemos nosotros amarrar todo esto que acabamos de decir, que está en la parte en medio, ¿verdad? La parte en medio es lo que ahorita estábamos haciendo doble clic, y que tenemos algo, un elemento que está previo a eso que está en azul, que aparece aquí del lado izquierdo, y luego aparece también algo más que está del lado derecho, que es precisamente ya lo que es la operacionalización de la solución. Entonces, lo que tenemos en medio era lo que mencionábamos hace rato del modelo de ciencia de datos. Perdón, me voy a regresar. Y digamos, tanto lo que es el setting inicial a la izquierda, como también la operacionalización y la mejora, el proceso de mejora que aparece aquí a la derecha, son elementos importantes que me ayudan a lograr varias ventajas, y entre ellas es el lograr productos tangibles en cada proceso de iteración, en cada iteración de mejora, siempre lograr productos tangibles que me permitan mantener el rumbo, ¿verdad? La otra ventaja, pues, es el tener un proceso enfocado en la rapidez y la prueba de valor.
La otra, previsibilidad y sencillez. Y finalmente, el buscar con un proceso de este tipo, minimizar el riesgo y el tiempo, el costo de los entregables. ¿Por qué? Porque en cada iteración voy a tener aspectos de la solución que van a ir mejorando en términos de los releases. Cada release va a tener ventajas sobre el anterior, y va a tener la posibilidad de mejorar la experiencia con la cual estamos cubriendo un proceso de operacionalización, ¿verdad? Muy bien, ¿qué significa esta filmina? Esta filmina, veíamos hace rato del tema de los prototipos, ¿verdad? Y las iteraciones. Lo que buscamos en cada una de esas iteraciones es partir de un prototipo en el cual me enfoque más en un tema de valor. Al principio, en los primeros, me voy a enfocar más en temas de valor y luego me voy a enfocar más en temas de funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? De que en la medida en la cual voy avanzando en las iteraciones con releases de una solución de transformación digital, releases futuros, voy a irme alejando del enfoque de valor hacia un enfoque de funcionalidad. ¿Por qué? Porque la solución va madurando. Y en la medida en la cual en las iteraciones iniciales logre comprobar valor, minimizo riesgo, ¿verdad? Ya una vez que me doy cuenta de que estoy en una solución de transformación digital en donde el valor está comprobado, ahora sí puedo yo enfocarme en temas de funcionalidad. Pero es básicamente el enfoque en el cual priorizo valor al principio de las iteraciones y eventualmente busco cubrir los aspectos de funcionalidad en releases posteriores. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta, compañeros. Ese es el enfoque de prototipos, ¿verdad? Generación de prototipos en cada iteración, como lo veíamos hace rato en la filmina anterior. Muy bien. Bien. Voy a seguir avanzando. Creo que esto ya tiene que ver con, fíjense, este slide ya lo habíamos visto antes, pero en esta ocasión en realidad estamos viendo que en la parte en medio, más que un caso de uso, lo pusimos en el extremo inferior izquierdo, el caso de uso, ahí parece chiquito, pero es que estamos dándole oportunidad ahora a lo que es las dimensiones y el servicio de la transformación digital. Y entonces aquí estamos hablando digamos, una solución de transformación digital o un portafolio de soluciones de transformación digital, pues pueden tener aspectos estratégicos, tácticos y operativos. Y todo esto lo estamos mencionando porque para esta unidad que vamos a cubrir ahorita ya con los entregables que la doctora Madrigal nos va a explicar, es necesario hablar de métricas, ¿verdad? Y en esas métricas van a haber diferentes tipos y algunas de ellas, esas van a ser métricas de tipo operativo, otras de tipo táctico y finalmente otras de estrategia. Y es por esa razón que estamos aquí hablando de estas tres dimensiones, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el ecosistema que hay en aplicaciones de ciencia de datos, habilitadores de digitales en transformación digital? Bueno, pues aquí hay algunos de ellos. Todas estas son marcas de proveedores de tecnología. Esto no es ciencia de datos, esta es la tecnología que habilita ciencia de datos, tecnología para para modelos de predicción, prescripción, big data, ¿verdad? Pero que son en algunos casos open source y en algunos otros casos son comerciales, ¿verdad? Dependiendo de los recursos de la compañía, de la empresa, pues podemos acompañar estos elementos con, digamos, habilitadores con licenciamiento comercial o con open source, dependiendo del presupuesto y del tamaño de la empresa. Muy bien, déjenme ver si hay algo más. Muy bien, creo que ya esto tiene que ver un poquito con lo que tú nos vas a explicar, doctor, el tema de la facilidad contra valor.
Me gustaría más que explicar esto, este es un ejemplo, ¿verdad? Ahí se va a quedar grabado para que ustedes lo revisen, pero la doctora nos va a dar mucho más detalle. ¿Cuál es la necesidad de hacer este ejercicio? La necesidad es que ahora que ya tenemos el caso de uso y que tuvimos más tiempo para entender el gap de madurez, ahora sí podemos valorar qué tan fácil va a ser implementarlo, ¿verdad? Y juntamente el valor. El valor ya lo habíamos descubierto desde antes, ¿verdad? El valor, el beneficio actual contra el futuro. ¿Qué diferencia hay entre un beneficio contra un valor? Un valor aquí ya debemos tener mucho más certero la monetización, el aspecto de monetización que hablábamos hace rato. El beneficio es algo más, digamos, subjetivo. El valor es definitivamente algo más cuantificable. Y les recomiendo ampliamente que cuando vean esta explicación que la doctora ahorita nos va a dar, la parte de valor ya no la sigan viendo como beneficio, ¿verdad? Porque aquí ya estamos hablando de aspectos ya más específicos de pesos y centavos, ¿verdad? Ya aspectos de monetización del caso de uso. Y bueno, voy a terminar aquí ya mi parte. Ya, yo creo que ya la parte que este contenido lo voy a dejar para la siguiente sesión, doctora. Creo que con esto voy a darte la oportunidad ahora sí de que compartamos con los estudiantes el tema de lo que se espera para entregables de esta unidad. Perfecto, muchas gracias. Antes de continuar, ¿tienen alguna duda? Voy a dejar de compartir yo para que darle oportunidad a la doctora que ahora lo haga. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, Se ve el Nexus, ¿verdad? sí, así es. ¿También se ve el puro Nexus o se ve el Teams también? De hecho, ahorita se ve el Nexus, me parece. Nada más. Ah, bueno, perfecto. Aquí vamos a entrar a la etapa 3. Como en las otras ocasiones, el examen se va a subir en el transcurso de mañana y tiene vencimiento el 27 de febrero. Son estos temas del libro, de la bibliografía base, inteligencia artificial y robótica en marketing y gemelos digitales. Recuerden que aquí en recursos hay presentaciones de esos temas, pero igual sería recomendable que se dirigieran directamente a la bibliografía original. Y también preguntas de lo que ha estado dando aquí el doctor Fabián van a estar incluidas. Vence el 27 de febrero. En cuanto a la evidencia, es el reporte de evaluación de la brecha digital. Aquí ya tienen la guía didáctica, que déjenme, la voy a descargar para que la podamos ver. Ah, no, sí se ve, sí lo ven bien, ¿verdad? Sí se alcanza a ver bien. Sí. ¿Verdad? Bien. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, leer los temas que les comentaba ahorita y además investigar en la lectura recomendada la definición de indicadores, identificación de la brecha en madurez digital, estado actual contra requerido, matriz de simplicidad contra valor, timeline y priorización de casos de uso. ¿Qué es lo que van a hacer? Un reporte con la evaluación de la brecha digital de la organización con la que ustedes están trabajando. ¿Qué debe contener el reporte? Introducción donde se describe el objetivo del reporte y la importancia de realizarlo. Un contexto en el que se presenta la relevancia que tiene para las organizaciones el identificar el grado de madurez digital, porque es importante detectarlo. En el desarrollo que van a hacer, van a definir los conceptos. ¿Qué es la brecha de madurez digital? Aquí ya va a ser bien importante porque como estamos hablando de conceptos, ya no es algo así. Obviamente es bien importante el uso del APA, que prácticamente a todos les faltó en su primera evidencia el uso y manejo del APA. Y también los indicadores claves del desempeño del negocio, los KPIs. Ustedes van a listar los KPIs del negocio con el que están
trabajando deben incluir KPIs de calidad, financieros, aplicados al cliente, de productividad, de recursos humanos y estratégicos. Van a hacer el análisis de la brecha digital, donde van a identificar aspectos específicos de la brecha digital como la infraestructura, las competencias digitales del personal y procesos relacionados. Establecer los criterios de inclusión como los departamentos o áreas a evaluar, así como aquellos elementos no relevantes y que no se incluirán en el reporte. Es decir, esto se va a incluir, esto no se va a incluir. Realizar un análisis comparativo entre la infraestructura actual, el ASIS, las competencias digitales del personal, entre otros, y las mejores prácticas de la industria, que es el to-be. Ahí es donde van a identificar el gap. Al mismo tiempo, evaluar la eficacia de las herramientas digitales en relación con los objetivos organizacionales y la experiencia del usuario. Clasificar las brechas identificadas según su impacto en los objetivos de la organización y urgencia para abordarlas. Presentar la gráfica del gap análisis según la figura 1. Recuerden que esto es lo que les proponemos, pero igual ustedes pueden hacer variantes de esto. Es cómo estoy y cómo debo de estar. Y entonces aquí vamos a encontrar precisamente esos gaps. Presentar de manera gráfica. ¿Perdón, Doc? Hay algo que quiero nada más comentar de esto. No necesariamente en el to be tenemos que tener, digamos, un aspecto hasta tope, ¿verdad? Va a haber casos en donde no requiero, dependiendo del caso de uso, no requiero tener el aspecto cubierto en el nivel máximo. Va a ser dependiendo de la empresa, dependiendo del alcance del caso de uso, pero lo importante es que en cualquier caso, ustedes al momento de evaluar el gap, midan el indicador, miden la métrica que están buscando mejorar, ¿verdad? Porque si no lo hacen, va a haber dos situaciones. Una es que no van a saber cuánto necesitan mejorarlo, ¿verdad? No lo van a saber porque no lo están midiendo. Y la otra es que como no lo van a saber, no van a poder cuantificar el valor, que es la segunda gráfica que ahorita nos va a mostrar la doctora. ¿Cuál es el valor que en este caso estamos buscando conseguir? ¿Verdad? Quise mencionar la importancia del indicador, ¿verdad? Perfecto. Continúo, dice, presentar de manera gráfica el análisis de valor del negocio de los casos de usos digitales contra la simplicidad para la implementación con base a los KPIs del negocio. El figura 2, ahorita la vemos. Utilizar un sistema de puntuación o categorías para asignar las prioridades y focalizar recursos. Y quedaría, pues, semejante a la que hicieron en la evidencia 1, donde especifican ustedes los casos de uso y ubicados según los valores o las puntuaciones que le dieron. Presentar conclusiones del trabajo, así como una reflexión describiendo cómo contribuye esta evidencia en su desarrollo profesional. Oigan, esta reflexión es personal. Es algo que ustedes van a hacer de, oye, todo esto que he analizado, que he aprendido, cómo me ha impactado, cómo me va a servir, qué me va a beneficiar. ¿Sí? Es una relación personal con el objetivo de que ustedes puedan construir ese ensamblaje para afianzar los conocimientos, ¿no? Ahora sí, la estructura del reporte debe incluir la portada con los datos de la institución, nombre de la evidencia, nombre del estudiante, nombre del facilitador y fecha, los puntos antes descritos, introducción, contexto, desarrollo, metodología y conclusión, citas y referencias en formato APA. Ojo, no nada más las referencias, sino también las citas, una redacción clara, coherente y sin errores. Y bueno, ya vienen aquí los criterios de fondo, que igual viene incluida la rúbrica en el documento, ¿verdad? Acá más abajo viene los criterios de verificación y la rúbrica para que ustedes puedan obtener la calificación máxima, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, les comento porque les pedimos a lo mejor algunos números o cantidades para que lo consideren, ¿verdad? Y pues creo que es todo por mi parte, Doc. Muchas gracias, doctora. Sí, bueno, pues darles de nuevo las gracias por la oportunidad de poder cubrir este tema de la unidad número 3. Ya vimos, hicimos un poco también de remembranza de lo que es la unidad 2, los casos de uso. Me pareció importante hacerlo porque dentro de la oportunidad que tuvimos para hacer retroalimentación ahorita a las 6:30 con los compañeros, yo creo que en general, compañeros, donde traemos
la mayor oportunidad de mejora es en poder distinguir qué es un caso de uso de lo que en realidad es solamente un servicio, de lo que a lo mejor es solamente un objetivo, ¿verdad? Lo que en este caso hablamos de un proyecto de transformación digital, tiene que ser algo concreto, casos de uso concretos. Y es ahí donde creo que la mayor parte de ustedes traen áreas de oportunidad. Sé que en algunos casos va a haber gente que traiga mucho más claro este tema y por esa razón tuve, digamos, la intención de iniciar la sesión del día de hoy dando ejemplos específicos. Ustedes lo van a ver ahí en el contenido de la grabación de transformaciones digitales vistos de diferente forma, ¿verdad? Por industria, por corto y largo plazo, temas que tienen que ver con estratégico, táctico, operativo, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, de mi parte también sería todo, doctora. Si no hay ninguna otra duda de parte de los compañeros, pues aquí terminaríamos la sesión. Doc, a mí nada más sí me gustaría comentar lo siguiente. Como el expertise o el área en el que estoy yo más es en la parte educativa, dos compañeros hablaron de, en este caso, de la parte educativa. Sí. Está Mayra Alejandra, que habló del posgrado, Sí. y Luis Arturo, que también habló de los sistemas. Luis comentó un poquito, Mayra se enfocó más en los procesos administrativos principalmente, pero hay una área que vi que no tocaron y que creo que está es importantísimo para la educación, que es el Learning Analytics. El Learning, para que lo investiguen, porque pudiera ser un caso de uso que pudieran ellos aplicar, porque el Learning Analytics es la tendencia y es algo que puede ayudar, en este caso, a la educación y en particular a la educación a distancia, a que sea el mismo sistema vaya permitiendo el aprendizaje autónomo individual, porque es muy difícil por ejemplo, en la universidad nosotros que tenemos un volumen enorme de alumnos, que yo pueda hacer un curso individual para cada estudiante, pero con el Learning Analytics nos puede servir y es una tecnología pues que trae lo de la transformación 4.0 y que pudiera ser bueno que lo explotaran o que lo investigaran. En este caso, ellos dos que están trabajando con esta parte de la universidad. Definitivamente, y eso me lleva a finalmente el comentario, compañeros, que hace, retomando lo que dice la doctora Madrigal, de que lo que buscamos es cubrir un proceso, en este caso es el proceso en el cual existe la enseñanza, el proceso de enseñanza que ocurre entre profesores y alumnos, lograr que sea más eficiente, esa es una avenida. La otra es lograr también que haya mayor interés de parte del cliente, que son ustedes. Hablando del proceso que ahorita describe la doctora, pues ustedes son, digamos, el cliente final y el repositorio final de esta experiencia, ¿verdad? Que es la experiencia de aprender. Y bueno, la tercera avenida sería cómo poder cambiar ese modelo de, digamos, no es un proceso de negocio, porque pues, en realidad se oye muy crudo decirlo así, pero es un proceso en el cual históricamente se ha hecho a través de una presencialidad y de una interacción en la cual se requiere, digamos, un contenido y un aula física hacia un modelo virtual y me atrevería a decir inclusive asíncrono, ¿verdad? Ese tema de la sincronía, compañeros, sentimos nosotros que todavía está muy lejos de lo que quisiéramos tanto nosotros maestros como ustedes alumnos sentir. La sincronía debería ser algo mucho más natural y mucho más funcional, y sentimos que ahí el proceso de la transformación digital tiene mucho que aportar. El tema de una educación virtual no es solamente
conectarse al Zoom o conectarse al Teams a una hora determinada, ¿verdad? Esa no es, digamos, el caso de uso de transformación digital. Es un proceso en el cual estamos utilizando la tecnología para lograr vernos y escucharnos, ¿verdad? Pero eso no es transformación digital. Es correcto. Muy bien. Sí, entonces sí, me di cuenta, como lo decías, doctora, que por ahí hubo varias personas de los alumnos que incluyeron aspectos de este tipo, pero que me parece que ahorita que lo mencionas, pues deberíamos todavía encauzar y aterrizar mucho más específico en lo que acabamos de mencionar. Ojalá y que se aproveche esta idea que nos comentas, doctor. Sí, gracias, doctor. Muy bien, bueno, pues agradecerles a todos los compañeros y pues estamos ya ahora, digamos, listos para poder hacer la evaluación de su segunda unidad. Estaríamos nosotros trabajando en estos días. Esperaríamos que para el próximo martes ya estemos por ahí publicando los resultados de la segunda unidad. Doctora, de mi parte sería todo. Gracias también a ti, doctora, y pues estamos en contacto. Gracias a usted, Doc, y a todos los compañeros. Si tienen dudas, ya saben que estamos por medio del Teams. Cualquier duda, voy a procurar, esta semana les puse publicación, voy a procurar toda la semana estarles publicando los avances. Si me llegase a faltar, como me faltó en la sección 2, activar el examen, por favor avísenme para que lo tengan. Lo voy a activar mañana, para agregar cositas de ahorita de la sesión de hoy. Pero si se me olvida o se me pasa, avísenme para que ustedes tengan tiempo. De cualquier modo, ustedes ya pueden estar leyendo, estarse preparando para presentar el examen. Y pues por así, por mi parte es todo. Que estén todos muy bien y que tengan buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego.